Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, les damos la bienvenida a este espacio que hemos denominado Ciclo de Encuentros Digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Estos ciclos encuentros digitales se desarrollan todos los días miércoles cada 15 días a las 18 horas a través de la plataforma Teams. En esta oportunidad, el tema será salud reproductiva y mujeres migrantes. Nuestra invitada es la doctora Andrea Avaria Saavedra. Ella es trabajadora social de la Universidad de la Frontera, magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile, doctora en Estudios Avanzados de Antropología Social por la Universidad de Barcelona en España. Actualmente ella es académica e investigadora de la carrera de Trabajo Social de nuestra sede de Santiago, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. ¿Y quién modera estos encuentros digitales? La doctora Jessica Morales Gutiérrez. Ella es licenciada en Psicología, doctora en Psicología por la Universidad de Santiago, ha sido directora de la carrera de Psicología en Santiago y actualmente es académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin más, y hecha las presentaciones, los dejo con salud reproductiva y mujeres migrantes. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Reiteramos nuestros saludos al segundo ciclo de conversaciones digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Para este encuentro y abrir, ¿no es cierto?, todas estas temáticas, hoy conversaremos sobre un tema muy relevante, salud reproductiva y mujeres migrantes, con la doctora Andrea Avaria. Queremos recordar también que a contar de este momento está disponible nuestro chat para poder realizar consultas y que todas ellas, por supuesto, van a ser respondidas al final de esta conversación. Y queremos dar la bienvenida en estos minutos a la doctora Andrea Avaria. Por favor, Andrea. Hola, sí, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Andrea. Si podemos verte ahí, sí, muy bien, ahí te estamos mirando. Andrea, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este tema tan relevante, que sabemos también que, bueno, tienes mucho que explicar, contarnos, porque además eres una investigadora. Pero antes de entrar al tema particular, quisiéramos saber cómo has estado y cómo has vivido estas cuarentenas. ¿Cuántas cuarentenas ya llevamos? ¿Cómo has estado en esta situación? Por supuesto que queremos saber. Bueno, primero que nada agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, especialmente a Tomás Duval, a Jessica Morales y al equipo de Nicolás, Diego y Patricio, quienes están apoyando, ¿cierto?, en este proceso. Esta en realidad es una oportunidad para hablar de un tema contingente y también poder evidenciar de alguna manera el trabajo que he realizado, ¿cierto?, dentro de la universidad en el marco del proyecto de Fondesit 316-0106. Y esto también tiene que ver con la pandemia. Claramente a mí me ha afectado, pero la verdad es que yo creo que soy privilegiada en la posibilidad de poder estar, ¿cierto?, desde casa haciendo el trabajo. Y claramente en el marco de los roles y las tareas, ¿cierto?, se hace más complejo el escenario, ¿cierto?, de cumplir tanto con el trabajo, los cuidados, porque nosotros somos parte de la estructura, ¿cierto?, de cuidado en la familia, y eso ha sido complejo, pero a la vez una satisfacción por el trabajo con los estudiantes, estar activamente, ¿cierto?, acompañándolos, escuchándolos. Muchos de ellos lo están pasando mal, ¿cierto?, y otros están necesitando también de la compañía que somos los docentes en el espacio, ¿cierto?, de la clase. Así que sumando y restando diría que bien. Sí. Muy bien. Bueno, entremos un poquito en materia, un muy breve contexto.
Actualmente podríamos decir que Chile en los últimos años ha tenido un notable aumento de los flujos migratorios. Pasamos en menos de 5 años a prácticamente reconocernos como un país de migrantes, en donde la mayoría de, ¿no es cierto?, de la movilidad que hemos tenido proviene de países de Sudamérica. Ahora, este fenómeno también estuvo muy relacionado con el tipo de proyección que en algún minuto estaba entregando Chile hacia el exterior. Hablamos de, por ejemplo, que hasta a finales del año 2019 mostrábamos condiciones económicas, políticas, sociales, que sin duda hacían vernos como un país inclusive de oportunidades laborales. Dentro de esta proyección, por supuesto, atrajo a muchas mujeres migrantes en edad reproductiva que ingresaron, ¿no es cierto?, a nuestro país con aquellas dificultades propias, ¿no?, que conlleva la inserción de esta naturaleza. Y en ese escenario queríamos revisar y consultar a través de esta conversación, ¿no es cierto?, que pareciera ser que como país tenemos varias deudas. Y dentro de estas deudas importantes están los derechos de reproducción de las mujeres migrantes. Si consideramos entonces este contexto actual, doctora Baria, contexto actual de pandemia, ¿cuáles serían los desafíos en torno a los derechos de salud sexual y reproductivos que tenemos con estas mujeres migrantes en nuestro país y en general, a propósito de la mujer chilena actualmente? Bueno, primero que nada, yo creo que la población migrante lo ha pasado mal. La evidencia indica que por lo menos el 65% de los migrantes lo han perdido todo, y eso también explica, ¿cierto? Hace unos meses este grupo de migrantes que intentaba, ¿cierto?, retornar a sus países, que se asentaba afuera de las embajadas, los consulados. Y si uno, no sé si se está proyectando o solo yo veo la proyección, pero todavía no proyecta nada. El ejercicio, ¿cierto?, de comparar, si uno dice el 65% de los migrantes lo han perdido todo y solo el 52% de los chilenos han perdido todo. Ambos hemos perdido, pero si uno establece, ¿cierto?, esa suerte de comparación, yo creo que aquí hay un costo más alto que están pagando las familias, hombres y mujeres, y especialmente los niños migrantes o hijos de población migrante. Hay una desigualdad que se hizo evidente y eso está clarísimo tanto para la población nacional como para la población migrante. Hay una complejidad en el contexto de la población migrante, básicamente porque hay una limitación, ¿cierto?, de acceder a programas, sobre todo aquellas personas que son migrantes, que están en una situación irregular, pero que tienen, por ejemplo, un hijo o una hija nacido en Chile, por lo tanto es chileno, ¿ya? El día de ayer, si no me equivoco, la Corte Suprema ratificaba una resolución del tribunal en Temuco, en donde apoyaba, ¿cierto?, a una mujer colombiana para evitar su expulsión del país, porque ella estaba en una situación irregular, pero ella tenía un hijo nacido en Chile. Por lo tanto, eso inmediatamente transgrede los derechos, no solamente de la mujer, ¿cierto?, en tanto el ejercicio de su maternidad, etcétera, sino que fundamentalmente los del niño, en este caso, ¿cierto?, a tener a su madre, porque ¿qué implica, ¿cierto?, el separar o perder su país? Hemos visto, por ejemplo, un aumento de la violencia sexual y eso no es solo orientado a las mujeres migrantes. Eso ha impactado, ¿cierto? El confinamiento ha impactado. Tú me preguntabas hace un rato, yo llevo más de 100 y tantos días, perdí la cuenta. Subrayé los 100 días y ya después de los 100 días pasó. Y claro, en un contexto de encierro, con el estrés que implica el trabajo o el no trabajo, el hacinamiento, ¿cierto?, en muchos casos, la falta de vivienda, la dificultad para salir, etcétera,
impacta claramente en un aumento de la violencia y de la violencia sexual y de la violencia hacia los niños y las niñas. También, ¿cierto? Esta pandemia ha afectado claramente los derechos que tienen que ver con la vivienda, ¿cierto? En la medida en que uno no tiene trabajo, el acceso a los sistemas sanitarios también se ha complejizado y claramente ha aumentado la discriminación. Por lo tanto, si tú me dices cuáles son los desafíos, claramente es poder facilitar, ¿cierto? Garantizar el acceso a los anticonceptivos. Eso impediría, ¿cierto? Por lo menos embarazos no deseados. El acceso, facilitar el acceso y garantizar el acceso de las mujeres, de las niñas a salud sexual y reproductiva en los espacios ¿cómo se llama?, de frontera o en esos espacios donde estaban siendo produciéndose los campamentos, ¿cierto?, temporales. Los controles de embarazo, claramente aquí se han dejado de lado por temor también a acceder al sistema. Correcto. Por lo tanto ahí hay un desafío. Y otro que tiene que ver no solamente con las mujeres migrantes, sino con las mujeres, ¿cierto?, aquello que tiene que ver con el respeto al parto humanizado y qué pasa en torno, ¿cierto?, al parto, porque se extreman las condiciones de cuidado en el contexto del COVID y especialmente, ¿cierto?, se toma el PCR, si este da positivo, se hace toda una serie de resguardos que claramente tienen que ver con facilitar y proteger al equipo y a la mujer y al recién nacido. Sin embargo, eso claramente resulta violento también, ¿no? La separación, el estar sola en un momento en que se requiere y de alguna manera hemos ido avanzando en esos derechos de estar acompañados, ¿cierto? Otro elemento importante que se ha evidenciado es en las residencias. Se requiere no solamente atención en torno al COVID, sino también en torno a los derechos, ¿cierto?, que se garantice anticoncepción, salud sexual, salud reproductiva, los controles de embarazo, etcétera. Por lo tanto, debiéramos mantener los sistemas de atención primaria funcionando. Eso se ha ido avanzando bastante claramente y también claramente diseñar estrategias de trabajo más territorial, de un acompañamiento, ¿cierto?, más activo en los espacios locales, porque ahí también uno podría entender, ¿cierto?, que hay población que está aislada, muchas veces requiere redes, no cuenta con redes, entonces ahí es súper importante mantener, ¿cierto?, este acompañamiento en lo local. Y un par de cosas más para cerrar esa pregunta es cómo garantizar, ¿cierto?, el suministro a propósito de los cierres de frontera, todo lo que ha significado tratamientos de situaciones de salud, tratamientos médicos retrovirales en torno al VIH, SIDA, en torno a anticoncepción, ¿cierto?, es necesario garantizarlo. Muchos de los laboratorios se han volcado en transformar, ¿cierto?, los PCR. Por ejemplo, yo parte de mi trabajo también tiene que ver con Chagas, y eso también se ha disminuido, la detección, ¿cierto?, y el tratamiento en torno a ciertas patologías que son relevantes de detectar. Y fundamentalmente yo diría que un área sensible son los espacios de frontera, ¿sí?, por la alta vulneración que implica de los derechos de las mujeres y de los niños en esos espacios. Ahora, en este contexto que usted explica desde el punto de vista de la garantía, ¿qué podemos, dentro de este contexto, qué podemos entender entonces por derecho de salud sexual y reproductiva? ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente con este título? Y por supuesto, ¿cuál es su importancia en la mujer migrante? ¿Por qué hablamos de derecho de salud sexual? Bueno, los derechos de salud sexual y reproductiva, ¿cierto?, parten en los años 70 con los movimientos de las mujeres en cuanto se reafirma, ¿cierto?, desde las mujeres feministas, ¿cierto?, el derecho sobre nuestros cuerpos.
y se ratifican en el 94 en la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo y el 95 en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver, por un lado, los derechos sexuales tienen que ver con todo, todo lo relacionado con la sexualidad, la autonomía, la posibilidad de elegir, de disfrutar el ejercicio de la sexualidad, con quién, qué protección, ¿cierto? Incluso tener resguardo y asegurar, garantizar el tratamiento, ¿cierto? La protección de salud, también para infecciones de transmisión sexual, evitar ciertos embarazos no deseados y todo aquello que tiene que ver con garantizar una sexualidad voluntaria autónoma. Por lo tanto, evitar violencia, ¿no? Y los derechos reproductivos se relacionan más bien con la libertad para elegir, si deseamos o no tener hijos, el número, el tipo de familias que queremos conformar, y se relacionan, ¿cierto?, con la maternidad, con los servicios de atención integral durante el embarazo, el parto, garantizar un parto humanizado, etc. Y aquí es importante, respecto de la población migrante, ¿cierto?, claramente, y ya lo señalaba de alguna manera, las mujeres migrantes se ven son muy vulneradas en los procesos de migración. Cuando nosotros pensamos en la migración, generalmente pensamos en la migración aquí y ahora, pero esa mujer salió de una ciudad, salió de una familia, no sabemos cuál es la razón, ¿cierto? Y muchas veces también hay historias de violencia también, ¿no? Y eso implica a lo mejor desde un lugar más rural, ir a la ciudad, cruzar 1, 2, 3 fronteras, especialmente aquellas que lo hacen a pie, ¿no? En bus, en fin, por tierra. Entonces, ahí muchas veces se encuentran con situaciones, ¿cierto?, de vulneración, de violencia, de abuso, de violaciones, que deben enfrentar, y justamente aquí tenemos, yo creo, todos los países, una responsabilidad respecto de la protección y asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y aquí los equipos de salud deben ser garantes de estos derechos y deben asegurar la no discriminación, el acceso universal a los métodos anticonceptivos. Si quieres volver atrás en la imagen, debemos, ¿cierto?, garantizar las políticas sociales que en el fondo permitan garantizar, construir las mejores condiciones de acceso, atención, pertinencia cultural, porque claramente cuando hablamos de las mujeres estamos hablando de una diversidad que implica, ¿cierto?, historias, implica orígenes culturales, orígenes religiosos, sociales, ¿cierto?, distintos. Otro desafío que yo creo que es importante es justamente difundir los derechos. Poco conocemos ya de estos derechos y yo creo que esto es fundamental. Muchas mujeres llegan sin métodos de anticoncepción justamente para cuidar de alguna manera las relaciones, porque si mi pareja viajó antes, llegó, migró, yo no puedo llegar con un método de anticoncepción. ¿Qué va a pensar la pareja? Porque yo vengo con ese método. Entonces yo vengo sin método, desconozco el sistema de atención de salud y eso, ¿cierto?, una vez más me pone en una situación de vulnerabilidad. Muchas mujeres a los meses ya están embarazadas, no necesariamente porque ellas lo quieran, lo busquen, sino que básicamente porque llegaron desde esta lógica, ¿no?, para cuidar la relación, sin método de anticoncepción y por lo tanto, ¿cierto?, se enfrentan a un embarazo que no necesariamente desean, porque lo que vienen es a reunificarse como pareja, como familia, insertarse laboralmente y esto tiene de nuevo un costo porque aumenta las situaciones de violencia, etc. Y como te decía yo también, ¿cierto?, el desafío es también identificar, porque yo creo que aquí no estamos necesariamente muy preparados para identificar las situaciones en que las mujeres han atravesado violencia en el trayecto migratorio.
¿sí? Y eso, llegan ellas acá y ahí hay una alta vulnerabilidad. Y acá la verdad es que hay ciertas mujeres que son más violentadas y más abusadas que otras, ¿ya? Y esto también tiene que ver con un tema de raza, de racialidad o racialización del otro, donde pensamos que el otro es un objeto sexual y por lo tanto se justifica y se escuda, y esto te lo digo desde los relatos también recogidos, que las mujeres no pueden comunicarse bien, no saben dónde denunciar y por lo tanto enfrentan situaciones complejas de violencia y abuso, y en situaciones, por ejemplo, en que tienen que compartir una casa o tienen que pagar esta, se produce este sexo transaccional que no necesariamente es voluntario, ¿ya? Que muchas veces en el acercamiento al otro, dada su vulnerabilidad, las mujeres acceden o no acceden y son violentadas directamente, y por lo tanto ahí yo creo que tenemos que los equipos de salud estar más atentos, tenemos que estar como país más atentos también en torno a legislar y cuidar esas situaciones, porque hay casos, ¿cierto?, de vulneración de derechos importantes. Correcto. A propósito de lo que nos comenta con respecto a esta posibilidad que se tiene, ¿no es cierto?, y que deberíamos buscarla, ¿no?, como sociedad, esta historia quizás que muchas mujeres han vivido desde el punto de vista de la violencia, ¿no?, esta identificación histórica de por qué salen, de por qué quieren venir a este país. En relación a ese contexto, en la investigación que usted realizó sobre salud reproductiva de mujeres migrantes y también nacionales, ¿cuáles fueron los principales problemas que se pudieron levantar, identificar en esta investigación? Me parece que, señor director, por ahí hay una PPT que también nos ayuda a visualizar esto. Mira, te cuento un poco, quizás antes de proyectar esa diapo, no sé, para después entrar en eso. Contarte un poco, el proyecto es un proyecto Fondesit que se hizo entre el 2015 y el 2018, que implicó, ¿cierto?, analizar, y esto es interesante, analizar las experiencias de mujeres migrantes y nacionales y también extranjeras, ¿ya? Y esto lo puse con una intención, ¿cierto?, en los sistemas públicos y privados. ¿Por qué migrantes y extranjeras? Porque claramente nosotros como país establecemos lógicas de diferenciación y que tienen que ver con la clase, con el origen muchas veces nacional de las mujeres. Y por lo tanto ellas se insertan socialmente o les permitimos una cierta inserción, y esto tiene un impacto, ¿cierto?, en también la atención y el acceso a derechos. La investigación buscó, ¿cierto?, las experiencias de las mujeres, recolectó también las experiencias, las representaciones que los equipos tienen en torno a las personas migrantes, especialmente las mujeres durante su embarazo y la situación del parto, y también explorar sus parejas, los hombres. Y aquí hay algo interesante que tiene que ver más bien con que los hombres parecen todavía distantes de los procesos de embarazo y parto. Sin embargo, hay algunos que están participando, más activos, y que accedieron a responder, sí, a participar. Sin embargo, ellos se restaron muchísimo, y entonces la evidencia que yo pude recoger, ¿cierto?, es en torno a los equipos y las mujeres más bien, y algunas en torno a los hombres. Pero esto llama la atención, es decir, el parto, el embarazo y todos estos procesos que tienen que ver con la reproducción están en manos de las mujeres. Los hombres están todavía muy alejados. Y entonces aquí, ¿qué es lo que encontramos? Que hay diferencias en las experiencias de sexualidad, de salud, de reproducción,
hay diferentes modelos y sistemas desde los cuales las mujeres aprenden y llegan acá. Entonces, también hay diferencias, por ejemplo, en las prácticas de negociación. Yo no me metí en el tema de anticoncepción, sin embargo, ahí aparece también, y en torno también a la sexualidad, la marentalidad, la parentalidad. Hay también diferentes usos y valoraciones de los sistemas de anticonceptivos. Por ejemplo, las mujeres haitianas no utilizan, no digo todas, pero tienden a utilizar métodos más bien naturales, y que implica, ¿cierto?, el consumo de ciertas hierbas que son muy eficientes, y que a la hora, ¿cierto?, de insertarse en un sistema de salud como el nuestro, que eso no lo considera, ¿cierto?, por lo menos para esa población, ya entra a ser una cuestión compleja. Otro elemento importante, por ejemplo, que te puedo decir es que los antecedentes dicen que los jóvenes, los adolescentes migrantes, esto no es parte, digamos, del estudio mío, pero me gustaría resaltarlo porque sí tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Es una línea de investigación de Alexandra Obach. Los migrantes, adolescentes migrantes, tienden a tener más claro, a ser más conscientes y cuidarse más, y los indicadores muestran, la evidencia, ¿cierto?, muestra que los adolescentes migrantes se embarazan menos que los adolescentes chilenos, es decir, nosotros tenemos más embarazos no deseados. Y aquí un elemento importante es el tema de la cultura, la religión, de cómo se construyen las formas de entender la salud. Hay una cuestión súper compleja que tiene que ver con que no nos damos cuenta y tendemos a culturizar. Entonces decimos, no, es que el otro tiene prácticas extrañas, el vudú, por ejemplo, y el vudú es una visión, ya que tiene que ver con lejos de nuestra visión, que es más bien antropocéntrica. Ellos tienen una visión más cosmocéntrica. Están los espíritus, los ancestros, el mundo natural. Hay mucho sincretismo allí, y entonces cambian las concepciones de personas, cambian las concepciones de salud, cambian las concepciones de enfermedad. Y aquí hay algo súper importante que hemos explorado poco. Sabemos más respecto de eso en salud de la población mapuche, por ejemplo. Ahí hay una cosmovisión que claramente define desde otro lugar también el ser persona, el qué es lo que es salud, qué es lo que te enferma y cómo te puedes sanar también. Por lo tanto, y esto tiene que ver, para cerrar con la diapositiva que establece cierto paralelo entre equipos de salud, y desde las mujeres hay una tendencia a negar al otro, a sentir que hay una ilegitimidad de los derechos de las mujeres. Lo que decía recién, ¿cierto?, la idea de la culturización, estas interpretaciones más etnocéntricas, es decir, todo lo interpretamos desde nuestro marco cultural, y como aprendimos de, no sé, de la tele, del vudú, y entonces pensamos que eso es lo que el otro me está diciendo, tendemos a chilenizar, es decir, pedimos que el otro se comporte como chileno. Y desde las mujeres, lo que te decía yo, que es súper importante, las experiencias de parto y embarazo son súper distintas, vienen desde las historias familiares y también de las historias colectivas de las mujeres. Como anécdota, ¿cierto?, un par de mujeres decían, aquí, cuando estaba embarazada, me decían que seguro iba a tener una cesárea. Y yo en mi país, ¿por qué iba a tener una cesárea? Entonces tú dices, claro, hay un sistema que se instala, ¿cierto?, y se traslada, y lo tomamos, ¿cierto?, como formas verdaderas de. Hay mucho aislamiento, soledad, sobre todo en algunos grupos de mujeres migrantes, dependencia, choque cultural claramente para ambos lados. Las redes son limitadas, muchas veces se circunscriben, ¿cierto?, a la pareja, y eso es complejo, ¿ya? Y en la medida en que las mujeres, los niños y las niñas tienen más tiempo de migración acá, empiezan a compartir
visiones y evidencia, ¿cierto?, de problemas de salud más compartidos. Es decir, dicho de otra manera, las mujeres, los niños y las niñas, mientras más tiempo permanezcan acá, se empiezan a parecer más a los chilenos en términos de patologías o dificultades de salud. Sin duda. Y retomando un poco el tema a propósito de este rol compartido con nuestra pareja, ¿no? Muchas veces uno dice, estamos embarazados, y parece que no es estamos, estás. ¿De qué punto de vista se toman entonces los resultados más importantes de esta trayectoria investigativa, doctora Andrea Avaria? Porque usted tiene una trayectoria investigativa con respecto a lo que es la salud de las mujeres inmigrantes. Si pudiera hacer una síntesis, además de todo lo que nos ha dicho, pero pudiéramos focalizar, decir, bueno, los elementos que más se van repitiendo, tanto de nuestra cultura como también en general de la cultura latinoamericana, porque también tiene que ver un poco, ¿no es cierto?, con esta cosa que compartimos cultura, pero a la vez también nosotros nos abrimos y finalmente estamos haciendo un nuevo Chile. Entonces, desde ahí, ¿cuál es su síntesis en esta trayectoria de estas investigaciones? Bueno, algunas cosas que ya señalaba en un inicio, hay algunas cuestiones que tienen que ver con los accesos, ¿ya? Una primera limitación es desconocer el sistema. A veces la gente dice, pero ¿cómo va a ser tan difícil? Entonces, si tú te pones en el papel y dices, a ver, explícame, ¿cómo es el sistema de salud acá? Bueno, aquí lo público, lo privado, y entonces después cómo se cotiza, quién cotiza, y cómo es el copago, y quién tiene. Entonces se hace súper complejo. Yo creo que hay una cuestión general, ¿cierto?, que atraviesa, que tiene que ver con las dificultades de información, y eso implica, ¿cierto?, y conlleva dificultades de acceso, ¿cierto?, a información respecto de anticoncepción. Muchas veces asumimos que todas las mujeres van a preferir los métodos anticonceptivos que nosotros queremos o que nosotros estamos acostumbrados como equipos de salud a sugerir, y la verdad es que las mujeres tienen otras preferencias también de uso, o conocen otras, y muchas veces la población también migrante, y eso nos pasa a todos cuando migramos, confiamos más en la aspirina que compramos en nuestro país que la aspirina que se compra en nuestro país. Claro. Entonces ahí también hay un tema. Lo que decía, las expectativas de las mujeres respecto de los procesos de atención. Una cosa que llama la atención es, por ejemplo, que hay mujeres que vienen de países o de sistemas en donde el embarazo y el parto es súper biomédico. La tendencia es también a reproducir y buscar eso, ¿no? Claro. Y cuando las mujeres vienen desde otra experiencia, ¿cierto?, compartida, otro sistema, se encuentran con barreras, y muchas veces no es posible tampoco superar esas barreras, y ahí directamente, ¿cierto?, los relatos están cruzados con violencia en el espacio de atención. Hay una cosa que es importante, es que el Chile Crece Contigo, ¿cierto?, ha garantizado un parto humanizado, ¿cierto? Es un programa que tanto para mujeres nacionales como migrantes debiera asegurar un parto sin dolor, un parto acompañado, un parto humanizado, y claramente están las limitaciones a veces de infraestructura, porque a veces los equipos están llanos, pero cuando la infraestructura es muy antigua, no hay espacios, no hay salas, en fin. Y por otro lado, claramente, los equipos, ¿cierto?, tienden a, y se ha ido evidenciando, ¿cierto?, tienden a ser más receptivos, más culpabilizadores, más castigadores de algunas mujeres que de otras. Hay una cosa interesante en que todas las mujeres coinciden en que se agradece mucho en el espacio más bien del parto y de acogida, ¿cierto?, de los niños y de las niñas recién nacidos, la acogida que da el programa El Chile Crece Contigo, ¿cierto?, con el ajuar,
Es como no se espera, al contrario de lo que se tiende a escuchar, es que las mujeres se aprovechan. Yo diría que muchas veces eso no se espera y se agradece muchísimo. ¿Qué más? Si pasas a la otra, yo quisiera mostrar aquí, hay una publicación en donde está esto más explicado, pero me gustaría como mostrarlo. Aquí hay como un cuadrante, ¿cierto?, que nos permite hablar e identificar las representaciones de las mujeres desde los equipos de salud, pero también situar al equipo de salud, porque yo estuve mirando, ¿cierto? Porque muchas veces uno dice voy a estudiar al migrante, pero en realidad no voy a entender nada si no lo entiendo en el contexto también y lo que pasa con las personas nacionales, y en el caso de salud necesariamente con los equipos. Entonces, si miramos en el cuadrante de más arriba, donde dice los partos son de otros y hay más saber, se ubican más algunas mujeres, en este caso la mujer chilena, que es más pasiva, que tiende a delegar en el médico, él sabrá, él me lo dijo, si él me lo dice porque él sabe, por lo tanto el saber está situado en el médico y es la mujer chilena, y en este caso encontré yo, ¿cierto?, que es la mujer venezolana, que tiende a tener también una suerte de pasividad más bien agradecida, ¿cierto? En Venezuela hay bastante intervención a través de cesárea y no hay un cuestionamiento muy alto respecto de eso, ¿ya? Los niveles en nuestro país de intervención por cesárea en el sistema privado son mucho más altos que en el público. Sin embargo, en el espacio de relacional, violencia y todo eso es más en el público que en el privado. Entonces, esto también da cuenta de que hay una complejidad, y yo estoy estableciendo ciertas generalidades, pero claramente aquí hay una complejidad. Y por otro lado, en donde hay más poder, el parto ya es más propio, aparece como más saber, hago lo que quiero, ¿cierto? Estaría esta mujer más intelectual, con más formación, que es capaz de negociar más, o esta matrona que fue capaz de decir yo estoy por el parto humanizado, tanto en el sistema público como en el privado, ¿cierto? Muchos en el sistema privado se hacen cargo de esto, de acompañar, de hacerse acompañar también por una dula, etcétera. Y aquí están, ¿cierto?, otras mujeres, y no solo por ser mujer europea, sino que porque la mujer inglesa, la francesa, tienen una historia, porque el sistema de salud allá privilegia, ¿cierto?, es como pide disculpas por la cesárea, y por lo tanto hay un aprendizaje que es distinto. Y por otro lado, ¿cierto?, en el lado opuesto, la mujer con menos poder, menos saber, es aquella que es la primeriza, es aquella que es la mujer peruana, es aquella que es la mujer chilena también, pero en donde está cruzado con una menor educación, una clase social más baja, y también aquí es súper complejo, ¿cierto?, porque además se le pide adaptación al sistema. Por lo tanto, nuevamente es el sistema biomédico el que sabe. Y por otro lado, ¿cierto?, la mujer haitiana, yo la pongo aquí en dejar hacer el parto más propio, y ella está más cerca del saber. Ella se mueve, tiene una experiencia distinta. Las mujeres en Haití, la atención de parto generalmente es domiciliaria, sobre todo en los espacios rurales. Hay atención biomédica, equipos de salud también han ido a acompañar la formación de las matronas, ¿cierto?, en Haití. Sin embargo, llama la atención, a mí me ha llamado profundamente la atención, es que una vez las mujeres toman el parto dentro del hospital, se comportan como la matrona biomédica, ¿sí?, la que sabe, la que pone en la camilla y la que interviene de otra manera, cuando en Haití, por ejemplo, que yo creo que es un espacio súper enriquecedor para aprender, y ese es un aprendizaje importante, las mujeres haitianas saben reconocer su cuerpo, buscan otras formas, verbalizan, se mueven, tienen otras mujeres, hay una red, hay un espacio de contención más familiar. Entonces,
pudiéramos aprender de eso, pero cuando eso se traslada al sistema biomédico comienza a ser intervenido y muchas veces termina en algo más violento, ¿no? En la experiencia de las mujeres. No, sin duda, porque además consideremos también que ellas tienen todo un acontecimiento también no solo físico, sino que también espiritual, que enriquece mucho este proceso y también, obviamente, bueno, le estuve leyendo su investigación, doctora, por eso se lo comento. Entonces, claro, las posibilidades, digamos, este es un evento que no solamente es un ser humano que llega a la Tierra, sino que es un ser también que viene con un proceso de cambio. Y eso, obviamente, en estos contextos, es un choque cultural, sin duda tiene un choque cultural muy grande. Ahora, pensando en esto que nos comenta y que de hecho sale muy explícito de su investigación, desde los sistemas públicos y privados y las formas distintas, ¿no es cierto?, de manejar esta condición. ¿Qué desafíos nos queda a nosotros como país para enfrentar la salud reproductiva? No solamente de las mujeres migrantes, sino que en general, ¿para dónde deberíamos conducirnos? A ver, yo creo que podría destacar por lo menos 3 puntos. Uno, es que creo que es fundamental mejorar el conocimiento social, digo, no solamente de las mujeres migrantes, sino de las mujeres en general, de los equipos de salud, el conocimiento respecto de los derechos sociales, sexuales, reproductivos, derechos de atención, ¿sí? Porque eso implica, eso implica también mejorar el conocimiento respecto de los sistemas, del sistema de salud, y por lo tanto eso va a tener un impacto en los derechos y en las responsabilidades que cada una de las partes tiene en eso. Eso es el primer punto. Entonces, conocer el sistema de salud y los derechos asociados a los derechos sexuales y reproductivos, y los que son posibles de canalizar dentro del sistema. Lo segundo es poder identificar, yo creo que es un desafío en la práctica de atención, los nudos críticos. Nosotros pensamos poco respecto de lo que hacemos, pensamos poco respecto de nuestras propias necesidades como equipo y poco de los usuarios. No preguntamos, ¿y cómo se hace allá? Porque asumimos, por ejemplo, que si esta mujer llega tarde al control del embarazo, es porque no cumple, por irresponsabilidad. Pero claro, la verdad es que hay en origen otra experiencia, no necesariamente las mujeres llegan al inicio del embarazo, porque también naturalmente uno puede tener pérdidas, por lo tanto en la medida en que no se asegura ese embarazo no hay control, en fin. Yo creo que hay que conocer las necesidades de los equipos, las necesidades de los usuarios, identificar incluso aquellas necesidades que están asociadas a los que no llegan, ¿sí? Nunca Perfecto. Pensamos qué está pasando con los que no llegan, ¿por qué no llegan? Yo creo que es necesario hacerse preguntas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Qué es lo que estoy haciendo para obtener esta respuesta? Eso es lo segundo. Y lo tercero es que creo que es necesario, cuando pensamos la salud sexual y reproductiva, considerar que hay elementos que se interseccionan. Y en esta intersección, ¿cierto?, está la raza, el origen nacional, el género, la clase, el contexto. Existen brechas que nos están hablando, ¿cierto? Espacios en donde claramente, por eso te decía que no es lo mismo ser venezolana y atenderse en la clínica alemana que ser venezolana e ir al San Juan de Dios. Y ahí estamos hablando de un tema de clase, a lo mejor las dos resuelven con cesárea o no, en fin. O se enfrenta una de esas mujeres a un parto natural, y en realidad ella venía de pensar que era mucho mejor porque el dolor está instalado, claro, una cesárea en vez de... Entonces ahí tenemos que acompañar desde otro lugar también, ¿no? Pensaría en eso. Es decir,
no culturizar, no exotizar, no poner en el idioma la barrera. Yo creo que la barrera está puesta en otro lugar. La clínica alemana, no sé, por mencionar alguna, pero una clínica privada, ¿cierto? No se cuestiona si alguien viene y habla inglés, o habla chino, o habla otro idioma que no habla el que está atendiendo. O viene un traductor o se hace un esfuerzo de alguna manera, ¿sí? Hay que abrirse a la comunicación, a la interacción. Yo creo que hay una oportunidad para mejorar. Y en esta apertura, porque es una apertura, por lo que estamos viendo, de un abanico de variables psicosociales muy amplia, que seguramente nos va a tocar un buen rato todavía, estamos recién en esta fenomenología, ¿no? ¿Qué recomendación podemos entregarles entonces a quienes se están desempeñando en esta área social, en esta área de salud, en este contexto de salud sexual, como equipo, o a los que se interesan irse por esta vertiente? ¿Dónde estarían los focos principales? Yo diría que primero hay que identificar las brechas, y para eso tenemos que tener, ¿cierto?, esta posibilidad de cotejar, ¿sí? En las brechas hay información, por lo tanto ahí yo creo que hay que ir generando evidencia. Yo creo que todavía nos falta información en algunas áreas y yo creo que es necesario generar evidencia de esas brechas que hablan de la desigualdad, ¿ya? Lo segundo, yo creo que es necesario hacer un ejercicio que implique, ¿cierto?, incrementar el diálogo, un diálogo hacia la interculturalidad. Y eso es un desafío grande, porque yo creo que nosotros estamos transitando a ser un poquito más competentes culturalmente. A veces le ponemos a todo la idea de intercultural, cuando en realidad eso ni siquiera se acerca, porque la interculturalidad implica hacerse preguntas respecto del lugar de poder desde el cual estoy, desde el cual establezco la relación y desde el cual, ¿cierto?, establezco esta división entre el saber y el conocimiento que está distanciando el saber médico, la experiencia de las mujeres, que no escucha. Yo creo que implica en un tercer nivel, ¿cierto?, ese ejercicio de disminuir las brechas, incrementar el diálogo hacia la interculturalidad, implicará disminuir la violencia hacia las mujeres, tanto institucional como social, ¿ya? Y por lo tanto eso nos va a permitir ir hacia una sociedad más igualitaria, más equitativa. Yo creo que también tenemos que mantener, ¿cierto?, eso que tú decías, esa complejidad, son los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Tenemos que tener a la base también los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, tenemos que pensar, cuando hablamos de salud, tenemos que pensar en el agua, tenemos que pensar en la tierra, en la alimentación. Hoy día eso se nos ha hecho más evidente en la pandemia, incluso, ¿cierto?, en garantizar el derecho a migrar, a recomponer la familia cuando se ha de alguna manera, ¿cierto?, distanciado a propósito de la migración. Entonces yo creo que para quienes trabajamos en salud debemos hacer primero un ejercicio de revisión. Y yo creo que hay un ejercicio que parece fácil, pero no lo es, que es acercarme al otro. Implica conocerlo, implica hablarle, implica escuchar, implica no solamente delegar en el otro, en el traductor o en el facilitador, una comunicación. Porque también en la relación entre un facilitador hombre y una mujer hay una distancia. Entonces habrán preguntas que yo estoy haciéndole a esa mujer a través del facilitador, pero ella no la va a contestar porque es un hombre el que está escuchando. Sin duda, ¿Sí? ¿Sí? Sin duda, sin duda. Y sobre todo para nosotros en Latinoamérica en general. Queremos recordar que estamos conversando sobre salud reproductiva y mujeres migrantes con la doctora Andrea Avaria, especialista en estudios avanzados en antropología social y cultural. A continuación vamos a dar paso a las preguntas del chat.
doctora Andrea. A ver qué nos están preguntando para que usted nos pueda responder, por favor. Doctora, aquí hay una pregunta que dice: el Chile crece contigo, hace muy bien el trabajo, pero al parecer los equipos médicos no adhieren a las recomendaciones que se hacen. En cosas que no se necesitan grandes infraestructuras, corte tardío del cordón, apego de media hora, acompañamiento continuo, entre otros. Y la pregunta es: ¿cómo convencer a los equipos que estos actos pueden realmente cambiar la experiencia de parto en las mujeres si lo desean? Yo estoy de acuerdo con que muchas veces la implementación, ¿cierto?, de políticas sociales, la traba y también la oportunidad está en los equipos de salud. Yo creo que hay un esfuerzo, los equipos han avanzado, sin embargo, uno observa, recoge racismo, recoge discriminación, recoge, ¿cierto?, la no valoración del otro. Y yo creo que eso es complejo porque habla de las desigualdades en las cuales los equipos están también. Y yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio que no es a corto plazo, es a mediano y largo plazo. Y yo creo que en este caso, esto que señala, ¿cierto?, quien pregunta, el tema del apego, el tema de la dificultad, ¿cierto?, para acoger a esa mujer en ese proceso, tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con la cantidad de equipos que están ahí, lo que decía yo, muchas veces la infraestructura, y también implica que cuando nos hemos formado en salud, tratamos al otro como otro, pero como un otro, no sé, muy distante, entonces no nos vinculamos. Y en ese ejercicio no ponemos también nuestra propia experiencia. Si nosotros buscamos desde la experiencia, por ejemplo, de las matronas, de las enfermeras, enfermeros, desde los TENS, las TENS, sus propias experiencias, seguramente ellas también van a evidenciar la necesidad de otro trato, de otra forma de intervenir, y nunca nos preguntamos desde ahí, y por lo tanto intervenimos desde otro lugar. Yo creo que eso hay que ir modificándolo. Las capacitaciones también tienen que tener una modificación en ese sentido, porque intelectualmente decimos esto es correcto, pero no logramos hacer, ¿cierto?, una modificación en la praxis, en lo que hacemos. Y yo creo que eso requiere acompañamiento y un proceso más largo de revisión en el ejercicio de formación, ¿sí? Muy bien. Hay otra consulta, a ver si la interpreto de alguna manera. Dice relación, quizás con una suerte de afirmación, que pareciera ser que el sistema de salud hay una cierta homogeneización y patologización en la relación del sistema de salud con las mujeres. Y si eso no sería efectivamente, y efectivamente eso influye durante los procesos de parto. ¿Cómo entonces, si existe eso, cómo integrar las mujeres migrantes en este proceso? A ver, yo creo que esto es interesante, ya lo afirmaba Michelle Sadler, que tiene varias investigaciones, y ella claramente es pionera en el tema de cuestionar, ¿cierto?, estos procesos de embarazo y parto sobre todo. Y ella habla de justamente estos procesos que implica homogeneizar, meter en un buen chileno a las mujeres, a todas en el mismo saco. Entonces, y patologizar, que implica tratar esto también como un problema biomédico, cuando en realidad tiene que ver con parte del proceso evolutivo, ¿no? Y yo creo que
que aquí hay insisto de nuevo, en un desafío que implica reconocer los aprendizajes y las experiencias que las mujeres traen desde origen. Yo creo que la diversidad, no solamente de clase, no solamente de origen nacional, cultural, religioso, nos permitiría, ¿cierto?, justamente romper con esa homogeneización, escuchar atentamente. Yo creo que ahí podríamos enriquecernos, ¿no? Y justamente el quitar de lo biomédico, sacarlo de ahí, yo creo que ha habido un avance, un esfuerzo que viene también de mujeres, no digo solamente, porque hay hombres que se han ido sumando a eso en el área de salud, para acompañar sobre todo el embarazo, el parto, no desde una lógica de intervención, que implica nuevamente apropiarse de los cuerpos, quitarle, ¿cierto?, autonomía a ellos y la posibilidad de decidir. Yo creo que ahí hay una oportunidad que implica claramente reconocer los derechos de los cuales hablábamos en un inicio, ¿cierto?, sexuales y reproductivos. ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Qué pasa si nosotros estamos... poco hablamos, ¿cierto? Incluso en los relatos, en la investigación, y con esto cierro, decían algunas mujeres, yo quería hablar del parto durante los controles de embarazo, pero en realidad no podía, porque el otro me decía que no todavía, para qué, era muy, muy adelantado. Y entonces, ¿por qué no? Y eso implica, ¿cierto? A lo mejor no creo que cambiar necesariamente los tiempos no es la única solución, sino que establecer otras formas de relación, ¿no? Y por lo tanto reconocer esa diversidad y reconocer también el lugar en que está anclado el sistema hoy día, en eso biomédico, que es un modelo, que no es el único, y reconocer la riqueza. Yo creo que nosotros podríamos recoger lo que hemos ido sembrando. El país, Chile, ha reconocido, ¿cierto?, a los pueblos originarios hace mucho rato ya, tanto en educación como en salud. Sin embargo, pareciera que ahora cuando hablamos de salud intercultural indígena, queda ahí encapsulado. ¿Por qué no aprendemos de eso y lo llevamos a otros ámbitos de diversidad? Gracias. Aquí hay otra pregunta que estoy recogiendo. Dice, en cuanto a las ETS, he escuchado comentarios de personas que trabajan en el área de salud que los migrantes desconocen ETS y no visualizan los riesgos de estas. Según su experiencia en esta área, ¿eso es así? A ver, las infecciones de transmisión sexual, yo creo que son complejas porque tienden a estigmatizar, ¿ya? Ninguno de nosotros va a ir a reconocer que tiene, ¿cierto?, alguna infección de transmisión sexual. Es un riesgo también, muchas veces se utiliza como para generar discriminación. Hoy día sabemos, por aquí tenía unos datos, que las personas, por ejemplo, en el 2015 se reconocían 606 personas migrantes con VIH y SIDA, en contraste con 23.000 chilenos. Entonces, además se tiende a estigmatizar, se tiende a poner en ellos el desconocimiento, y yo diría que nosotros también compartimos desconocimiento. En los controles de embarazo, por ejemplo, se generan controles respecto de algunas de estas infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, nosotros nos dejamos sacar la sangre y no averiguamos mucho, no sabemos qué implica. Quizás hablamos más y nos atemoriza más tener VIH, pero sífilis y otras infecciones transmisibles no las valoramos. Y yo creo que ahí,
corremos un riesgo de afirmar eso que está afirmando quien pregunta. Yo creo que las personas migrantes en algunos casos pueden desconocer, en otros casos conocen que portan, ¿cierto?, padecen alguna de estas infecciones, sin embargo, al igual que nosotros, tienen dificultad de evidenciarlo por temor a discriminación y a exclusión social, incluso dentro de los sistemas de salud. Y por eso, de nuevo, vuelvo, ¿cierto?, a que es súper importante informar, educar en cuáles son, qué puedo esperar yo del sistema, y orientar de modo que las personas puedan ir a esos lugares. Claramente hay personas que explican, ¿cierto?, ciertas infecciones transmisibles sexualmente como algo fuera, ¿no? Y por lo tanto no reconocen esto como un problema, y ahí también implica un nuevo desafío, ¿cierto? Cómo el equipo explica, cómo el equipo, ¿cierto?, le señala el camino y le acompaña en este proceso para que reciba atención, porque claramente si alguien le dice que está infectado, a lo mejor esa persona nunca más vuelve. Por lo tanto, ahí hay que tener ciertas consideraciones que implica conocer, profundizar. Las mujeres, por ejemplo, son más llanas a recibir información, a reconocer que padecen, ¿cierto?, que tienen estas infecciones, que los hombres, ¿ah? Y ahí hay un tema también de género que es importante de avanzar y explorar. Y por último, porque hay varias preguntas, pero son algunas, pero aquí hay una que de alguna manera trata de enfocar algo que ya sé que hemos hablado, pero creo que es importante hacerla, dice. Cuando existe una barrera idiomática, ¿sí?, ¿cómo podemos mejorar esa situación? Si por lo general se señala, si por lo general los mismos profesionales de la salud prefieren, entre comillas, chilenizar la situación. En el fondo es cómo abordar esas barreras idiomáticas si son solo de una manera de, como bien señala quien pregunta, ¿no?, dice, chilenizar más que buscar otros ámbitos. En el fondo la pregunta es cómo mejorar esa situación, digamos. A ver, yo creo que a ver, claramente cuando hay una diferencia en nuestro idioma, ¿cierto?, uno tiende como a estar como más atento. Yo soy como crítica de pensar que la barrera idiomática es solo la única barrera. Hay una barrera que es social, hay una barrera que tiene que ver con esa distancia respecto del otro, que si fuera un turista o alguien que viene en otro idioma, un par de señas y tratamos de resolverlo desde otro lugar. Entonces yo digo, ¿por qué lo haríamos con un turista y no con alguien que viene a pedir mi ayuda en tanto funcionario, ¿cierto?, de la atención de salud? Por lo tanto, yo creo que ahí hay que partir haciéndose la pregunta, ¿qué es lo que ocurre? En donde digo, es que no entiende, es que no. Entonces el problema termina siendo del otro. Una posibilidad, y lo que han hecho muchos equipos, ¿cierto?, y profesionales, es tratar de aprender. Yo creo que si uno está en otro lugar y alguien te dice un par de palabras en tu propio idioma, eso te acerca, ¿sí? Por lo menos te permite hacer, ¿cierto?, una aproximación como desde un lugar de acogida, de escucha distinta. Yo creo que esa barrera de idioma tiene que romperse con la posibilidad de escuchar. Los mediadores y los facilitadores interculturales son una oportunidad que nos permite mejorar la disminución de esa barrera. Sin embargo, yo creo que hay que ir aprendiendo, porque si no, el otro se transforma solo en un traductor, y nosotros tenemos que tratar de no solamente traducir, sino comprender la complejidad del otro. Entonces, si el facilitador no me dice, mire, ¿sabe qué?
si usted le dice que es, no sé, está contagiado de VIH, él nunca más va a volver. Él debiera saber que no tiene que usar esa palabra y me tiene que contar a mí para yo aprender también, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con, esa es una oportunidad que nos acerca también a la cultura del otro, que nos permite revisar nuestras prácticas en el ejercicio de la atención. Y por otro lado, cuando estamos pensando en chilenizar, yo creo que este no es un problema solo de los equipos de salud. Nosotros, nuestra respuesta es, bueno, se vino a este país y si no le gustó, se tiene que adaptar. Le pedimos al otro que haga siempre ese ejercicio, ¿sí? Y entonces, yo creo que claramente, claro, obligar al otro a hablar mi idioma puede ser parte de ese ejercicio de chilenización. Y ahí está el desafío justamente de tratar de aproximarnos, ¿no? Las personas también vienen tratando de aprender, también quieren aprender. Hay un ejercicio, uno parte, cuando uno aprende otro idioma, uno le dice, ¿cómo le dices a esto? Y entonces el otro me dice a mí, y yo entonces le digo como le digo. Y vamos en un ejercicio que tiene que ver justamente con entregarse y recibir también. Y yo creo que eso rompería también la idea de chilenizar y rompería esa idea de homogenizar, que no solamente está instalado en el sistema biomédico, sino que pensamos que todos tienen que hacerlo del modo en que nosotros. Todos tenemos que reírnos, hablar con el mismo tono, tener las familias, pensar. Entonces ahí estamos equivocados nosotros, porque tenemos claramente una perspectiva muy etnocéntrica de pensar nuestro propio país. Yo creo que es una oportunidad. Hoy día la pandemia nos deja claro que en la medida en que tengamos más innovación, más posibilidad de adaptarnos, más posibilidad de enriquecernos, tenemos la posibilidad de salir mejor de aquí. Cuando nos rigidizamos y nos ponemos desde una perspectiva, no salimos. Y yo creo que esta es una oportunidad, la migración es una oportunidad, conocer cómo resuelven los problemas de sexualidad, embarazo, parto. Otras mujeres es una posibilidad incluso de llegar a tener hasta el 10% de cesáreas en el marco de la atención de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces modificar, querer ese proceso, ¿cierto?, desde otro lugar. Muy bien. La oportunidad está en el identificar el racismo, discriminación y la desigualdad. Son temas que se abordan desde el escuchar y trabajar desde el diálogo, la educación, la vinculación y lograr ser garantes de salud para mejorar la salud reproductiva de las mujeres chilenas y las mujeres migrantes. De estas y otras materias nos ha conversado hoy día la doctora Andrea Avaria, que queremos dar, por favor, un gran agradecimiento por esta tremenda temática y, por supuesto, invitarla para otra ocasión, porque hay varios temas que nos quedaron ahí pendientes, doctora Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, yo encantada, lo he pasado bien, se ha pasado volando este tiempo, ya más de una hora y media, así es que nada, les agradezco muchísimo el espacio y nada, si quieren ahí pueden encontrar alguno de los textos en que he ido plasmando parte de los resultados, aún queda por publicar, así es que es una súper oportunidad esto. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, un gran abrazo para usted y su familia y, por supuesto, queremos invitarlos nuevamente a otra oportunidad, a otra conversación del ciclo de conversaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. La próxima temática que nos convoca es nuevas formas de movilización social en Latinoamérica. Muchas gracias, Andrea, por esta oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.